Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Continuamos hoy con esta saga de 4 programas sobre antiguas ruinas, ruinas ancestrales, como quieran llamarlas, y la historia alrededor de las mismas. Recordamos que es un documental que dividimos en 4 partes por áreas geográficas para poderlo poner completo. Insisto, para los que nos vuelven a pedir los documentales completos, que tenemos 15 minutos de menos y por eso hemos hecho esto en este caso. En otros casos tenemos que hacer resúmenes para ustedes. Hoy vamos a hablar de África y Medio Oriente. Son las antiguas ruinas o civilizaciones que muestra el documental ubicadas en África y Medio Oriente. Y para acompañarnos en esta odisea del conocimiento, el programa se viste de lujo y les voy a explicar por qué. No es una simple frase. Recibimos de nuevo a un querido amigo que estuvo en los inicios con nosotros e hizo un programa memorable, de eso hace unos cuantos años ya. Me refiero al profesor emérito de la Universidad de La Habana, profesor de la Facultad de Historia y Filosofía de dicho alto centro de estudio, el doctor Reinaldo Sánchez Porro. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Me estoy refiriendo a aquel, para mí fue antológico programa que hicimos sobre Jerusalén. ¿Cómo no? Que creo que fue uno de los primeros acercamientos completos, íntegros, equilibrados, profundos que se hizo a todo. Bueno, esa ciudad da para hablar una semana entera o mucho más. Por supuesto. Que lo hicimos con usted aquí. No se me olvida nunca ese programa sobre Jerusalén. ¿Cómo no? Sagrada para 3 religiones monoteístas reveladas, las 3 más importantes, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Así mismo lo dividió usted cuando hicimos el programa. Vamos a hablar primero después de las 3. Así que ahora que estamos llegando a un cuarto de siglo, fíjese, de eso hace un tiempo. Oh. Por eso no ponemos las imágenes de aquel programa, no se preocupe, pero lo recordamos. Entonces, doctor, ¿qué quiero hacer? Recordar con usted, con los amigos, las reglas de juego. Vamos primero a poner el fragmento de África y Medio Oriente del documental. Regresamos de nuevo aquí al estudio y, aunque creo que es ocioso decírselo a usted, pero repito las reglas de juego. No repetir nunca lo que acabamos de ver, sino complementar información u opinar sobre lo que acabamos de ver. Y yo sé que usted está de acuerdo, me imagino. Seguro. Siempre lo hace. Entonces, doctor, con su venia pedagógica, le propongo que vayamos a el fragmento de África y Medio Oriente de este documental. The world is home to a plethora of fascinating ancient ruins, from crumbling cities to temples that have withstood the test of time. Many of these ancient societies were incredibly innovative and forward-thinking. Just take a look at their meticulous city planning and incredible feats of engineering, some of which we are yet to fully understand. Some of the most captivating ancient ruins are full of 1,000-year-old mysteries that will boggle even the most curious of minds. Number 21, Masada. The ancient fortress of Masada is possibly one of the most impressive ruins on the planet. Perched on a cliff top overlooking the Judean desert and the Dead Sea in Israel, the site is hauntingly beautiful. Dating back over thousands of years, it was built as the palace of King Herod. It had modern creature comforts such as a bathhouse and even private swimming pools. More famously, the enormous fortification saw the last stand of the Jewish revolt, who chose death over a life of Roman slavery. 2 pathways lead to the top, and while grueling in the beating sun, the views are worth it. Number 10, Karnak.
The Karnak Temple Complex in Luxor, Egypt, is impressive due to its sheer size. Covering an area that's larger than most ancient cities, it's dotted with temples, obelisks, and shrines. It took over 2,000 years to build, and each Egyptian pharaoh left their own architectural mark. Walk through the Avenue of Sphinxes and discover the Great Hypostyle Hall. This enormous room filled with towering pylons and solid sandstone columns is one of the most famous and photographed attractions of ancient Egypt. While you're here, stop to admire the sacred lake and the nearby granite scarab. Number 4. Petra. The Rose City of Petra is an ancient desert town that was carved out of pink sandstone cliffs by nomads thousands of years ago. Located in Jordan, tucked between the Red Sea and the Dead Sea, it's hard to believe this city was once filled with green gardens, palatial houses, and bustling markets. Instead, a walk or camel ride through the ruins of Petra will reveal abandoned caves, temples, and tombs hidden within the city walls. The two-story treasury carved into the rock face is one of the most beautiful landmarks in the old city. It's worth viewing for the facade alone, but the interior, with its Indiana Jonesy royal tomb, is worth a look. Number 1. Giza. One of the most mysterious ancient sites on Earth, the Pyramids of Giza in Cairo are truly fascinating. Created as enormous tombs for the pharaohs of ancient Egypt in the 4th dynasty, there's plenty of speculation as to how they were built. With such precise and immaculate detail, they're yet another remarkable feat of ancient Egyptian engineering. They were used as burial chambers and were littered with treasure for the pharaoh to use in the afterlife, something that attracted many a grave robber over the years. Don't forget to get a kissing photo with a sphinx. It's pretty much mandatory. Acabamos de ver África y Medio Oriente en esta saga de 4 partes. Profesor, usted tiene la palabra. Recuerde, complementar u opinar, adelante. Me parece muy interesante. Yo creo que tiene una finalidad turística, sobre todo, ¿no? Pero de todas maneras nos traslada al área. Y aunque hay algunas ausencias importantes, por ejemplo, en el continente africano habría otras ruinas que ver que no se manifiestan aquí. Más al sur, la zona de Nepata, Kush, Etiopía, Aksum entonces, y otras ruinas que lamentablemente no están. Y en el caso del Medio Oriente, yo sí echo de menos Baalbek en el Líbano, en el Valle de la Bekaa, que son unas ruinas también fantásticas, que duran hasta nuestros días, pero vamos a concentrarnos en lo que realmente sí pudimos ver aquí, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos más importantes ahora, cuando se visita toda el área, es precisamente el Nilo, y hacer el recorrido del Nilo. Normalmente ahora se va hasta la represa de Asuán, y entonces se hace un recorrido bajando por el Nilo y se visitan todos esos lugares que más o menos vimos aquí.
como Ombo, se refiere Edfu también, y después se llega a esa maravilla que son Karnak y Luxor, que yo creo que en el documental se ve perfectamente toda la magnificencia, el producto de toda la oración del dios Ra y Amón sobre todo, y en ese sentido, bueno, me parece que son, estamos viendo lo que son los salones de hipóstilos, que son muy importantes en toda la antigüedad, desde la India hasta acá, están en Mesopotamia también, y son esos grandes salones que los vemos después en las mezquitas, de muchas columnas. En este caso, el templo de acá, de Karnak, tiene 134 señoras columnas, que de paso nos lleva a la película de Agatha Christie, esa que hemos visto también a veces aquí en la del Nilo. La muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo, que se desarrolla, podemos ver eso mismo que se está viendo ahí. Y eso me parece muy interesante, de verdad, realmente, de poderle ofrecer al público cubano, que normalmente no tiene muchas posibilidades de llegar tan lejos, de ver todo ese escenario histórico. Me parece el primer punto, ¿no? Yo creo que de las pirámides es de los que más se conoce, por eso no me voy a detener tanto en eso. Y sí me gustaría hablar de otros dos elementos que están muy ligados, que son en este caso Petra, esas ruinas increíbles que están en una garganta prácticamente al sur del combinado de Palestina y Jordania, ahí en Jordania concretamente, y que tienen una historia memorable. Yo diría que fueron unas ciudades que en la época bíblica a eso se le llamaba Edom, eran los edomitas. Posteriormente, en el año 300 antes de nuestra era, llegan los nabateos, que es una de las corrientes de los pueblos semitas, que se conocen más bien no étnicamente, sino lingüísticamente, y llegan y se establecen aquí y prosperan extraordinariamente y hacen una gran ciudad comercial. Que yo estaba viendo el documental, me estaba acordando de la historia de Mahoma. Mahoma empieza su vida como comerciante, con su esposa Hadicha. Él trabaja para su esposa Hadicha y recorre caravanas comerciales, y justamente esta es la vía. Así que tiene que haber conocido Petra, tiene que haber visto estas maravillas incrustadas en la piedra, que por otra parte se extienden hacia el sur, y en el norte de la Arabia Saudí actual también hay algunas parecidas, no tan excelentes como la que se ve aquí, ¿no? Es importante en Petra la historia de los romanos. Cuando los romanos llegan y someten este reino, muchas veces se ignora que incluso Roma, en esa política asimilacionista que tenía, llegó a tener un emperador romano, un emperador árabe, Filipo el Árabe, posterior a este momento, ¿no? No precisamente de aquí, sino de más al norte. Y en el caso concreto de los romanos, hacia el año 105 someten este territorio, y a partir de aquí se va a llamar la provincia de Arabia. Y es interesante porque son el extremo norte del mundo árabe que entonces se hablaba, no se conocía. Así será después en el Imperio Bizantino y demás. ¿Quién es quien domina esta zona? Es Trajano, el emperador Trajano. Y aquí empatamos entonces con las otras ruinas que me interesa muchísimo conversar sobre ellas, que es Masada. ¿Por qué? Porque después que muere Trajano, que tiene toda una serie de guerras en Dacia y guerras aquí, casi simultáneas hacia el año 105, pasa al poder Adriano. Y Adriano va a tener que ver una relación directa con los acontecimientos en la zona de Palestina. Todo esto también habría que relacionarlo con los años de la vida de Cristo. Ese personaje religioso importante, que algunos pretenden que no sea histórico, otros dicen que sí, que lo fue, o sea que tuvo una existencia histórica, y que tan importante ha sido para todo, siendo una religión oriental la que él funda, para todo el mundo occidental. Y en ese sentido, bueno, hay una gran sublevación judía, después que los romanos pierden, después que los judíos pierden la soberanía en el territorio, o sea, los romanos los van a derrotar. ¿Y dónde se concentra esa sublevación? Esa sublevación estalla en el año 66, y posteriormente aquí viene, bueno, el emperador Tito, por eso empataba con otra historia, es el que se encarga de derrotar a los judíos, y el final de esta historia va a ser primero la destrucción de Jerusalén, la primera destrucción de Jerusalén importante, que marca un elemento fundamental en la historia de los judíos, ¿no? Pues prácticamente un punto de inflexión. Y a partir de ahí viene entonces el hecho de que el emperador Tito saquea Jerusalén y se lleva las riquezas del templo, y entre ellos se lleva ese símbolo tan importante para los judíos, que es el candelabro de siete brazos, ¿no? Y se la lleva para Roma, y en Roma está precisamente el arco donde se conmemora la gran victoria de Tito. Tengo que ver con eso, y espero que podamos, tuve la suerte de visitar el lugar. ¿Usted estuvo allí?
Estuve en Roma. En Roma, desgraciadamente no he estado en Israel. No, me refiero en donde está. Pero pude ver para mí fue importante ver el monumento, el arco, y entonces en el arco está precisamente la menorá, que es como se llama, ese candelabro, que es el símbolo del saqueo. Y ahí lo estamos viendo en pantalla usted. Ah, mira, qué bien, perfecto. Esto fue una acción paralela nuestra de buscar fotos de usted. Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que después de ese momento, que es fundamental, la resistencia se refugia en el sur del país. ¿Y dónde se refugia? Bueno, precisamente en un promontorio rocoso grande que hay hacia el sur, que fuera fortificado previamente por, como se dice en el documental, por Herodes. Allí se construyeron cisternas, fortalezas, un gran muro de 34 torres, en fin, era todo un núcleo importante. Y sin embargo, algunos libros de historia judía, es interesante, no refieren a lo que voy a mencionar ahora. ¿Qué cosa es? Que ahí en ese mismo lugar, hacia el año 72, 73 ya de nuestra era, se refugian los últimos vestigios de esa sublevación judía y hacen toda una resistencia ahí y van a morir heroicamente según los mitos, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque se ha convertido en un punto fundamental en la mitología sionista de lo que fue Israel. O sea, Israel terminó ahí. Una de las cosas que tienen estas mitificaciones de la historia es que convierten las victorias en derrotas y las derrotas en victorias. En este caso yo diría que fue el final del Estado judío allí en ese momento. Y sin embargo, actualmente se le da como el ejemplo de la resistencia judía, como concatenándolo con lo que va a venir después, con el resurgir 2000 años después del Estado de Israel. Pero Masada, ¿usted no cree que ha trascendido incluso la cosa propiamente judía y se ha convertido en una especie de símbolo de resistencia frente a imperios poderosos, algo así? Puede ser, como no. Que haya trascendido incluso. Todo depende de cómo uno lo quiera ver, ¿no? Yo diría que los palestinos no están tan convencidos de que sea así, porque bueno, la historia los ha colocado en una posición precisamente de víctimas de ese desarrollo histórico que han tenido los judíos una vez que han restablecido el Estado de Israel y lo que ha pasado después. Lo que sí insisto en que Masada se ha convertido en eso. O sea, usted ve un libro sobre Israel y le ponen a Masada como el ejemplo de la resistencia judía que empata después. O sea, resistieron ahí, murieron, se sacrificaron heroicamente, murieron todos ahí, se mataron resistiendo a los romanos. Y entonces queda como ese eslabón con la historia de lo que va a ocurrir después, ¿no? Eso es lo que quería destacar sobre todo. Desde el punto de vista arquitectónico, no es tanto el valor en Masada como la historia propiamente. Sí, realmente no es una... Aparte, lo que queda es mínimo, ¿no? Quedan cisternas, lo que fueron cisternas, quedan almacenes, quedan lugares que yo no sé si serán reconstruidos, que ese es un punto también que se discute mucho, ¿no? Las reconstrucciones históricas. Pero realmente es un punto importante. El que va a Israel en la actualidad lo llevan a ver Masada casi seguramente. O sea, que es un ejemplo de cómo la historia es lo que hace el atractivo hoy del lugar, más allá de lo que quedó de ruinas. Sí, la por supuesto. parte propiamente histórica. Aparte por el hecho de la importancia que tiene para fundamentar el restablecimiento del Estado de Israel. Porque en las pirámides, bueno, hay una cosa impresionante que mirar, que ver. Sí, no, aquí queda muy poco realmente, salvo la ubicación del lugar, que también resulta que es una elevación junto a uno de los puntos más hundidos de la superficie de la Tierra, que es el Mar Muerto. Eso está pegado al Mar Muerto, al lado del Mar Muerto, en la zona sur. Y ya que mencionamos, antes que usted siga, que les queden algunas, sí, yo quería virar un momentico al tema de las pirámides. Siempre yo he leído que hay una polémica sobre si en Egipto hubo esclavitud o no hubo esclavitud. Si los que hicieron esas pirámides eran esclavos en el sentido que después se ha presentado el término esclavitud o era otra forma. ¿Qué hay de eso? Bueno, yo creo que nosotros vemos la historia siempre desde la contemporaneidad y estamos acostumbrados a hablar de un mundo donde el hombre tiene una dignidad determinada o lucha por tenerla en medio de toda una serie de problemas sociales, de injusticias sociales y demás, pero que no tiene nada que ver con el mundo antiguo. Estamos hablando de una época en que los faraones eran dioses sencillamente, ¿no? Un ser humano no tenía ninguna importancia realmente, ¿no? Y a esas sociedades se les llama generalmente, o bien la llamamos tributaria, porque eran las comunidades aldeanas, era una esclavitud colectiva, era como se llamaba. Y Carlos Marx en un momento determinado habló de la esclavitud generalizada y habló del modo de producción asiático. Ese fue el nombre que le dio a todas esas sociedades tributarias. Me parece que ha habido estudios interesantes, por ejemplo, se han encontrado cerca de las pirámides enterramientos de gente que trabajó en las pirámides
Y se ve, por ejemplo, gente que que le han hecho tratamientos de los huesos, o sea, se partió un brazo, entonces le hicieron un entablado, y eso sugiere un tratamiento médico que no es precisamente la preocupación que tiene un esclavista con respecto a sus esclavos, ¿no? A menos que lo quiera hacer trabajar más también, ¿no? Entonces ese es un punto que se debate, pero realmente yo creo que el término que aceptamos es ese. Un hombre viviendo en condiciones de sumisión extrema, que puede ser sencillamente llamado por las autoridades para que se muera construyendo una pirámide, y eso es sagrado, porque es la relación, ahí sí se cumple aquello de el Estado soy yo. El faraón es el Estado, y el faraón es divino, y el faraón está con toda esa superestructura por encima de esas pequeñas comunidades aldeanas que son la base productiva. Eso es historia, eso no creo que cambie. No debemos idealizar entonces y pensar que no eran esclavos. Yo creo que había esa forma de esclavitud, de supeditación social. O sea, usted lo ve como una forma de esclavitud. Sí, creo que sí. Con esas características. Con esas características, dentro de un mundo donde vuelvo a decir que el hombre no tenía las concepciones que tiene en la actualidad, ni tenía la educación que tenía en la actualidad, vivía prácticamente para morirse en unas condiciones de explotación colectiva. No creo que podamos idealizar algo más. Cuando vemos estos monumentos y estas cosas, recordemos que eso es para una minoría. Una minoría es la que disfrutaba de eso, los demás sencillamente morían construyéndola. No tenían otra opción, ni esos templos eran directamente para ellos, ni mucho menos, ¿no? Esas maravillas que vemos ahí en Luxor, la vida de las esfinges, que es realmente impresionante, el templo de Karnak, cuando vemos el de Hatshepsut, toda esa maravilla tenía una función sobre todo de rendirle pleitesía a las grandes personalidades del imperio, y por eso después están los enterramientos, ¿no? El Valle de los Reyes, el Valle de la Reina, el Valle de los Nobles, que es donde se enterraban, porque recuerden que todo esto está del lado derecho, y en el lado izquierdo están los enterramientos, porque las almas se consideraban que se iban más para allá, para el desierto, ¿no? Todo ese mundo es un mundo muy complejo que todavía queda mucho por estudiar. Y una de las grandes incógnitas es la datación, realmente si las fechas que damos son exactas en sí, ¿no? Me parece que hay un investigador, Wilson, que trabaja mucho esto. Y por cierto, antes de que se me olvide, se está cumpliendo en este momento, en estos mismos meses, 112 años de la presencia de un destacado académico de la Universidad de La Habana en toda esta región, que fue el profesor Diego, cuyo nombre lleva la Facultad de Letras, ¿no? Un hombre brillante que fue profesor durante desde el 19, empezó en la colonia. Y en 1912, un día por casualidad, estoy en la biblioteca trabajando y veo un libro que se llama Viaje al Viejo Oriente. Y pensé que era un viaje a la provincia de Oriente. Y cuando saco el libro, era un viaje de este profesor por todo el Medio Oriente en 1912. En 1912. En 1912, o sea, al final del Imperio Turco Otomano. Y tiene una visita muy interesante a todas estas ruinas, al detalle, a todo, porque es un gran orientalista, sobre todo un gran lingüista, porque era un especialista en lengua, ¿no? Y yo quería aprovechar esta oportunidad para, desde este programa que tiene tanta audiencia, recordar ese personaje, ¿no? Acabo de hacer un trabajo precisamente reconstruyendo la época en que Diego hace esta visita. Bueno, ahí lo vieron en pantalla mientras usted hablaba, la imagen del profesor Diego. Bueno, perfecto, que así sea. Entonces, eso es lo fundamental. Sí. Bueno, muchas gracias, muy oportuno. Yo quiero ahora continuar. Nos quedamos en Masada, sí, de lo que vimos. Ahora yo volví un momentico atrás a las pirámides, pero continúe usted. Yo creo que la historia en Medio Oriente es historia pura, son milenios de milenios. Lo que estamos viendo aquí, o sea, cuando hablamos del mundo egipcio, y lo primero que tenemos que ver es que ese mundo egipcio era la antigüedad para los griegos y para los romanos. El mismo mundo egipcio había construcciones que se hicieron 1000 años después de las anteriores, ¿no? Y entonces los griegos tenían una gran devoción por este mundo. La medicina que se estudiaba, la ciencia que se estudiaba, se venía aquí y se traía. Cuando uno visita Pompeya, en Pompeya hay un culto prácticamente a la cultura egipcia. Hay casas que están orientadas, precisamente tienen los dioses egipcios, tienen todo ese mundo. Y eso expresa precisamente el respeto que se tiene por esta civilización mayor, antigua, que tiene a su vez, porque toda la historia de la humanidad, y eso es importante porque a veces nacionalizamos la historia, son aportes de distintos pueblos y se van sumando. Lo mismo hacemos cuando estamos estudiando la religión. Nos damos cuenta de lo mismo, que las religiones se van formando de religiones anteriores. Eso es toda una imbricación. El sincretismo no lo inventamos los cubanos, es muy viejo en la historia. Y todo es producto precisamente de esos colectivos humanos, ¿no? Y en el caso de la civilización egipcia,
son milenios, son realmente, es impresionante lo que se ve allí, lo que se puede constatar. Y es cierto, hay un declive final. A mí me interesa mucho algo que no aparece en el documental, y es precisamente la dinastía 25. La dinastía 25 es cuando los negroafricanos de Nubia conquistan Egipto. Y en ese sentido, porque Egipto, ¿qué cosa es? Es una civilización africana, por supuesto, pero también es mediterránea y también tiene una gran influencia medio oriental. Es más, se considera que Mesopotamia, en los momentos iniciales, lo que estaba pasando en Mesopotamia se traslada un poco aquí. O sea, hay raíces autóctonas y raíces que vienen del resto de la región medio oriental. Y en ese sentido, bueno, toda esa sumatoria es lo que da la civilización egipcia, que es negroafricana en buena medida. ¿Por qué? Porque la población egipcia siempre ha sido esa mezcla de los elementos que vienen del Medio Oriente, de los elementos que vienen subiendo por el Nilo, que hay una gran relación Nilo abajo con esas civilizaciones que después incluso se van a poner a someter a Egipto en un momento determinado. Y eso también tiene relación con el Sahel, porque hay toda una serie de influencias a través del África Negra, a través de la zona sudano-saheliana, hacia las civilizaciones del río del Níger. De todo eso surge, de ese conjunto surge esa civilización egipcia que tiene toda esa variedad de componentes. Dime. Yo le quiero hacer una pregunta que he escuchado en varias ocasiones. ¿Es cierto que cuando empieza el dominio cristiano en esta zona, que hubo, no sé si será así, usted me rectifica, que hubo matanzas de sacerdotes, en las pirámides se tapiaron cosas, etcétera? Es cierto que por el río Nilo bajaron algunos y se asentaron en más o menos lo que es hoy Nigeria, algo de eso, y que por eso en las religiones afrocubanas aparecen términos como Imhotep, por ejemplo. Bueno, hay un investigador, Cheikh Anta Diop, de Senegal, que trabajó mucho en esa dirección, tratando de hallar esa relación. Sabes que la UNESCO tiene una historia general del continente africano que tiene varios tomos, 7 tomos, si no recuerdo mal. Y en el primero se habla de todo eso. Realmente los propios historiadores egipcios son los que se han encargado de limitar un poco eso. Porque muchas de las cosas que decía ese gran investigador senegalés tenían que ver incluso con la fonética actual, como eso que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Y no se puede hacerlo, no se puede hablar de una fonética congelada en el tiempo, porque han pasado milenios, ¿no? Entonces, en ese sentido, establecer esa relación sería tal vez un poco forzado. Interacción, por supuesto que hubo. A eso es a lo que yo me refería hace un rato, cuando hablaba del cinturón sudano-saheliano. Es esa franja que está al borde del desierto, donde se desarrollaron con cierto nivel las civilizaciones, a partir de Ghana, no la Ghana actual, sino la Ghana medieval, y que tienen una relación con todo lo que pasó. El origen de todo eso todavía está por determinar. O sea, qué influencia tiene realmente, qué veracidad hay en todo eso, es campo para explorar todavía. Yo pienso que sí, en algún día se llegará a conocer más profundamente en la medida que siga avanzando hasta la propia arqueología, ¿no? Yo le quiero proponer algo, fíjese, aquí en cámara, sin previo aviso. ¿Usted estaría de acuerdo que preparáramos un programa de grandes civilizaciones, vamos a decir, del África Negra, como se dice en algunos casos, subsahariana, que hubo ahí, civilizaciones que hubo ahí? ¿Cómo no? Yo tuve la satisfacción de dar en la televisión educativa un curso que se llamó África en la Historia, donde trabajamos todo eso, así que con mucho gusto volvemos otra vez a... Vamos a ver qué material encontramos de video y usted lo complementa. ¿Cómo no? ¿Está de acuerdo? Sería un placer. Bueno, no, el placer será para nosotros poder hacer esto. Yo le quiero proponer ahora que usted me acompañe a lo que de manera cariñosa llamamos aquí el momento de los accionistas principales, donde los televidentes nos mandan cosas, nos preguntan, nos escriben, y hemos seleccionado para estos programas de historia algunos de los que se interesan mucho en estos temas, con distintas perspectivas, y le presentamos la pregunta y usted, bueno, responde o no, como usted quiera. Se puede acoger al derecho, como es, de no autoincriminar si no responde, y no responde si quiere. Así que le propongo que vayamos al momento de los accionistas principales. Esto lo envía Isuk, dice, el profesor Juan G. Kim, de la Escuela de Artes y Arqueología de la Universidad de Zhejiang, una de las más antiguas y prestigiosas de China, afirma que entre los siglos XIX y XX, Occidente se dedicó a falsificar reliquias históricas y culturales, reliquias antiguas falsas.
Entre ellas, las pirámides de Khufu y la gran efigie de Giza son de hormigón y se construyeron en el siglo XIX, afirma Juan. ¿Qué posibilidad hay de que esta afirmación sea cierta? Ahí estamos viendo imágenes de lo que él mandó para complementar su pregunta. Está, por supuesto, en chino, ¿no? Un profesor chino, no domino ni el cantonés ni el mandarín, pero se ve que están trabajando ahí con una escalera, ¿no? Y este es el profesor, doctor, supervisor chino de la universidad que hizo esta afirmación o tiene esta teoría. Hasta aquí lo que envía Izuki. Le reitero las gracias nuevamente. Y doctor, ¿quiere decir algo? Sí, cómo no. En primer lugar, bueno, mi respeto para este colega que tengo entendido que es graduado de la Universidad de la Sorbona, ¿no? Entre otras cosas, aparte de sus estudios en China y demás. Y yo creo que su opinión es interesante, es lo más que puedo decir, pero realmente los elementos factuales no coinciden con lo que él afirma. Yo creo que, como decía hace un rato, lo que no podemos hacer en historia es nacionalizar la historia, empezar a cambiar las cosas. No podemos sustituir el eurocentrismo por otros centrismos. Y sobre todo hay cosas que no son tan fáciles de desmentir. Yo creo que históricamente ha habido reparaciones de los monumentos, es así. Incluso en el siglo XIX se dieron esas reparaciones. En Europa hubo una ola, en la época del romanticismo, de reconstruir castillos y de reconstruir palacios y ponerlo todo muy bonito medieval. Me pasó con una torre muy bella que hay en la ciudad de Gante, en Bélgica, esplendorosa. Después vi una fotografía de una enciclopedia vieja y esa torre tenía 3 ventanitas y era bastante fea. Pero la reconstruyeron. Eso existe, es verdad. ¿Eso se trasladó al Medio Oriente? Bueno, realmente en el mismo trabajo el profesor Diego, que me mencionaba hace un rato, él habla de cómo el Kaiser Guillermo tuvo mucho interés en reconstruir determinadas cosas. Alemania estaba en una política de captación con el Imperio Turco Otomano, reconstruyeron en parte la mezquita Al-Aqsa y tuvieron también en Baalbek, porque yo hablaba hace un rato, intervinieron en eso. Pero de eso a decir que todo se reconstruyó o que se hicieron en el siglo XIX de hormigón y plantear toda una conspiración occidental con respecto a eso me parece que es exagerar un poco las cosas, ¿no? Yo diría que no es así, sobre todo cuando se afirma incluso que toda la civilización occidental se debe a China. Hace un rato yo hablaba precisamente de la interinfluencia, los factores humanos, como todo el mundo, todas las civilizaciones entre sí se influyen. La fotografía que se ve, realmente esa que se ve en la escalerita, eso es de la época napoleónica, cuando la incursión de Napoleón, finales del siglo XIX, principios del XX, que son 3 o 4 años, que fue muy interesante, fue una experiencia muy breve, pero estremecedora para la región. Ahí recordemos que con Napoleón fue una delegación de científicos, que fueron los primeros que entraron de verdad a trabajar la historia fue el lado positivo de una incursión colonial, pero bueno, a trabajar la historia regional. Y visitaron estos monumentos, y entonces ahí se ve precisamente eso de la escalerita, porque están encaramados arriba viendo qué cosa es realmente la efigie. A mí me llama la atención que en esas manifestaciones, en esa pintura, se le ve más nariz a la efigie de lo que vamos a ver después, ¿no? Pero eso puede ser el deterioro también. Hay otro elemento que me llamó la atención, porque él dice que las pirámides ahora están en una situación plana, y en las ilustraciones que él muestra de esta época precisamente también, porque en esa época no había fotografía, lo que hacían era dibujarlo, están sumidas en la arena. Por supuesto que tienen que estar sumidas en la arena. La mayor parte de todos estos monumentos han sido rescatados de las arenas porque habían sido olvidados completamente. Entonces, el hecho de que en la ilustración que él muestra las pirámides tengan un nivel de arena superior es completamente explicable, porque después fue que se convirtieron en un atractivo turístico. A mediados del siglo XIX, la agencia Cook británica fue la primera que empezó a organizar excursiones turísticas al Medio Oriente, y a partir de ahí esto ha sido un chorro continuado, y hay que hacer atractivos los lugares y le quitan la arena para que se vea más, ¿no? Aparte de preocupación de los arqueólogos también, no solamente de los agentes turísticos. Eso es lo que puedo decir. Yo creo que no se debe exagerar de esa manera. Algunos le llaman a eso ultranacionalismos, y puede que tengan razón en cierta medida. Insisto en que es una opinión que yo no comparto.
también tiene derecho a no contestarme, pero es que aquí en este programa, en estos 25 años, ha salido yo no sé cuántas veces el tema incombustible no se apaga, que esas pirámides no las hicieron los humanos. Que si alguna civilización vino, diseñó, que si tienen energía piramidal dentro en el medio, que mueve cosas, que carga baterías, que si hay de eso. ¿Usted ha escuchado algo de eso? ¿Tiene alguna información? ¿Tiene algún criterio desde el estudio académico sobre el tema? Bueno, estoy viviendo hace tantos años. Incluso el otro día estuve de visita en una casa, había una pirámide y creo que era una caja de cigarros la que habían puesto a cargar energía ahí o a conservarse. Dicen que la carne se conserva también. No tengo experiencia en ese sentido, no lo he hecho. Pero tal vez exista algo en ese sentido. Yo creo, y como historiador voy a los hechos, no voy a la especulación. Pero cuando uno ve otros monumentos, no solamente de estas pirámides, uno ve el caso de esos monumentos aztecas o preaztecas incluso, porque creo que fueron anteriores a los aztecas que hay en Tenochtitlán, por ejemplo, esas elevaciones, esa perfección, uno de verdad que se asombra, ¿no? Pero del asombro a llegar a pensar que eso tiene que ver con los extraterrestres, el día que me lo prueben lo aplaudo. Pero mientras tanto no puedo afirmar eso. Creo que la televisión está transmitiendo ahora en el Multivisión a los alienígenas, no sé qué cosa, que especula mucho con respecto a esas cosas y lo da por cierto, ¿no? Aquí en Cuba tenemos partidarios acérrimos de todas esas teorías. También. Y bueno, yo respeto toda opinión siempre y cuando esté fundamentada científicamente y me den hechos, me den pruebas, porque yo en ese sentido sí trato de ser objetivo, independientemente de que uno siempre tiene la ilusión de que no estemos solos en este universo. Pero hasta ahora no hay evidencia. Yo pienso que no. O sea, de que esas pirámides... Por lo que yo conozco, realmente, yo quería aclarar que yo soy sobre todo especialista en historia contemporánea, ¿no? Pero eso es lo que me interesa a mí, de lo que está pasando ahora, que está pasando bastante. Pero por supuesto que la historia hay que conocerla en sus raíces, ¿no? Y hasta donde yo sé, eso no ha sufrido alteraciones. Bueno, otra opinión más y muy valiosa sobre este debate. Yo lo que sí le aseguro que es incombustible, no hay que echarle gasolina. Siempre están dando y es bueno que así sea, porque ¿no? Siempre están dando a opinar. Aquí en 25 años hemos oído todo tipo de opiniones sobre ese tema, muy diversas. Entonces yo le pido ahora que me acompañe rápido, se nos acaba el tiempo ya, el dios Crono, que el dios Crono, no había ningún semejante en los dioses de Egipto. A lo mejor. Había algunos, tiene que haber algunos. Voy a consultar a ver. Semejantes. Como administrador del tiempo, tenemos muy buen calendario. El momento de la interacción, o sea, cómo ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo están viendo ya en pantalla. La última siempre dejamos Radio Rebelde. ¿Por qué? Porque estoy invitando al doctor y a ustedes también a que esté con nosotros el sábado 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde. En vivo, teléfonos abiertos, ahí llama a la gente, interactúa, preguntan, etcétera, y usted, estoy seguro que con mucho gusto nos ayudará a responder ahí. También recuerden que en nuestra página de Facebook nos pueden poner las preguntas que ustedes quieran hacerle al profesor el sábado en Radio Rebelde, nos las ponen en nuestra página de Facebook y por cierto se las hacemos llegar o se las leemos ahí durante el programa. Así que recuerden, preguntas para el profesor de emérito Reinaldo Sánchez Porro. Profesor, infinitas gracias nuevamente por estar aquí. Tenemos un programa pactado sobre África. Tenemos que hacerlo, como no. Así que con gusto lo esperamos. Muchísimas gracias de nuevo. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada semana, pedirles que este sea solo el inicio para que ustedes lean, busquen, analicen, profundicen, alimenten su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.